en confusión. ¿Hay o no un acuerdo de paz entre Israel e Irán? A pesar del anuncio emitido de alto al fuego, los hechos muestran lo contrario. Nueva victoria para el presidente Trump. Levantan freno a las deportaciones a terceros países a pesar de las enormes críticas y riesgos. Violenta detención de un inmigrante causa una enorme indignación en la comunidad y sus familiares. Sus hijos fueron parte de la Marina de los Estados Unidos. Continúa la alerta para millones de estadounidenses. Una intensa cúpula de calor alcanzará su máximo en las siguientes horas, elevando la temperatura a los niveles más altos del año. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta emisión de Noticias 24 Horas. Con muchísimo gusto les saluda Laura Ortega. Gracias por acompañarnos e iniciamos con esto. El cese al fuego que, según el presidente Donald Trump, negoció entre Israel e Irán, pareció volverse más frágil esta mañana debido a que ambos países se acusan de violar el acuerdo. Trump expresó su enojo y aseguró que ninguno sabe bien lo que está haciendo. Mientras tanto, Israel reconoció haber atacado un radar cerca de Teherán, pero dijo que fue en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Irán, versión que ese país niega. Después de una llamada con Trump, Israel anunció que detuvo sus aviones. Por su parte, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que Irán respetará la tregua anunciada por los Estados Unidos siempre que Israel cumpla con sus términos. Pero toda esta situación, por supuesto, ha generado mucha confusión entre el público y por eso nosotros nos vamos a conectar con Aboud Ongi, quien es analista geopolítico, experto en Medio Oriente, para aclarar precisamente lo que está pasando en este conflicto en el Medio Oriente. Aboud, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a 24 Horas. Encantado, Laura. Mucho gusto también. Aboud, antes de empezar, yo quiero que conozcamos primero la reacción de esta mañana del presidente Donald Trump respecto a esta rompimiento o violación que él llama a los acuerdos de esta tregua de paz con Irán e Israel. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Durísimas palabras del presidente Donald Trump. Aboud, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y empecemos de una vez con estas reacciones. ¿Qué crees tú que va a pasar de ahora en adelante en este, conflicto que está pasando entre Irán e Israel? Ok, hay que distinguir primero entre, vamos a decirlo, el plano mediático, el plano donde Donald Trump se mueve a la perfección, y el plano real. Y en el plano real es donde están prácticamente los objetivos de la administración de Estados Unidos a largo plazo y a mediano plazo. Aquí en este caso, cabe destacar que Donald Trump, bueno, es un personaje único en el mundo que cada vez nos sorprende con sus comentarios, nos sorprende con sus posts en redes sociales, pero al final de cuentas yo considero, desde mi punto de vista, que es un error analizar a Donald Trump como un político, porque Donald Trump está fuera del marco político y es por eso que los gobiernos normalmente estamos viendo que no saben cómo tratar con él, porque él rompe luego algunos reglas no escritas, diplomáticas, estratégicas, como el que hemos visto con Irán. O sea, después de que Irán ataque a bases militares en Qatar, pues sale él y dice, bueno, muchas gracias a Irán porque nos ha informado antes. Y lo sorprendente es que no es la primera vez que lo hace con Irán. Es decir, ya van varias veces que hace lo mismo y lo aplica también, ¿sí? Entonces, él lo que quiere es mostrar que pudo lograr paz, porque fue el lema de su campaña, establecer la paz con la fuerza. Él lo que quiere es salir de su administración como el presidente de Estados Unidos que ha establecido la paz. Su objetivo es llegar a Premio Nobel de la Paz, porque tiene esa competencia entre él y Obama, que siempre parece que aparece cada rato en sus discursos y en sus estrategias, ¿no? Claro. Pero otra cosa sería qué pasaría en el Medio Oriente, ya en el mundo real, ¿no?
Donald Trump quiere ciertos planes en 3 años durante su mandato, pero el Medio Oriente no va a cambiar así de fácil. Allá tenemos una lucha ideológica fuerte. Si nosotros hacemos como un análisis bastante breve de la situación del mundo, vemos que estamos viviendo en una época, muchos investigadores le llaman la época post-democracia, donde las ideologías políticas no tienen tanta relevancia. Eso explica ver partidos políticos o gobiernos que supuestamente, por ejemplo, levantan la bandera del comunismo, pero se comportan como capitalista y sigue funcionando para muchos gobiernos así. Ujú. Pero el Medio Oriente es diferente, Laura, porque las ideologías son religiosas. Es decir, la ideología tiene su rama religiosa y es una rama bastante fuerte y no es fácil de quitar. El Abud, mismo estado de... exacto. Disculpa, no te interrumpo. El mismo- A lo que me refiero. Entonces, ¿qué hay detrás entonces de este conflicto entre Israel e Irán? Hay una diferencia ideológica fuerte, porque Israel es un estado también con una ideología religiosa, que sí es cierto que ha establecido democracia, pero es una democracia limitada dentro del mundo hebreo, ¿no? Es decir, una persona que no es hebrea pues no va a poder escalar dentro de la arquitectura del gobierno israelí, ¿no? No va a poder llegar a ser primer ministro, etcétera. Entonces, es una democracia relevante en el Medio Oriente, sí, pero Ujú. sigue siendo un estado con ideología religiosa. Mientras haya, Laura, ideologías que están en contra de esta ideología, como la República Islámica de Irán, pues Israel no va a tener paz, no va a tener estabilidad, porque es la ideología teocrática que tiene el mundo musulmán es bastante relacionada con la vida política. Entonces, y eso no convive con la existencia del Estado de Israel. Y yo creo que uno de los objetivos a largo plazo de Israel es ir neutralizando esta ideología que va en contra de la suya. Y tiene Entonces, muchos creo que enemigos sí, alrededor, ¿no? exactamente, sí. O sea, enemigos o se pueden transformar fácil a enemigos simplemente si caen en manos de gobiernos teocráticos o gobiernos fanáticos, como es el caso del gobierno iraní actual, ¿no? Ahora vimos lo que sucedió, por ejemplo, en Irak con Saddam Hussein, vimos otros gobiernos, pero al final uno se da cuenta que en el Medio Oriente es un juego de ajedrez, como todo en la geopolítica, y son piezas. La mayoría de esas piezas son reemplazables. Y lo Ujú. que hace la política estadounidense en diferentes casos es reemplazarlos con nuevos actores para que siga el juego, mientras hay ciertos factores intocables, como el tema de Israel, el tema energético, que también es un factor demasiado Claro. relevante en el Medio Oriente y creo que entra en todas las decisiones que se toman desde la Casa Blanca también. Abud, yo quiero insistirte en la pregunta de, ¿hay paz? ¿Podemos esperar paz en este acuerdo o no vamos a llegar a ningún lado mientras tanto esto no suceda, lo que nos estás explicando? Pues mira, el discurso de Donald Trump, como todo discurso de comunicación política, en su gran parte es un discurso sentimental. Ujú. Es decir, juega con las emociones de las personas. El hecho de decir, bueno, ya vamos a vivir en paz para siempre, ya se acabó la guerra para siempre, eso suena más a películas y novelas más que en la vida real. En la geopolítica y en los conflictos políticos, y más cuando se agrega el factor militar, no existen lamentablemente finales felices. Es decir, Exactamente. podremos tener una época de paz relativo, no hay tantos ataques militares como vivimos esas 2 semanas, pero el cambio ya se ha hecho. Es decir, esos ataques que recibió Irán, no creas que no van a hacer cambio dentro de Irán. Fueron fatales para Irán. Es decir, pegarle al corazón, que es el programa nuclear, que el gobierno iraní ha invertido años y mucho dinero en eso, pues yo creo que también el pueblo de Irán pues no va a quedar así feliz ahorita en la situación, a pesar de que el discurso iraní pues está muy enfocado a decir ya ganamos, ya pudimos doblar prácticamente al Estado hebreo, pero eso en la práctica es totalmente diferente. ¿Quiere ¿Va a decir haber que se viene cambios? algún cambio de poder en Irán o Sí. no? Probablemente un cambio de poder, una debilidad va a estar cada vez más notada, si no es un cambio extremo, si no es una caída del régimen, pero va a haber más debilidad, va a haber mucho movimiento, porque no hay que olvidar, Laura, si me permites, el estado interior
de Israel. Benjamín Netanyahu es otro personaje muy importante en el Medio Oriente y él está enfrentando mucha oposición interna. Está jugando durante 2 años a empezar conflictos, cerrar otros, pero realmente, ¿qué tanto él ahora que Donald Trump dijo ya, vamos todos a nuestras casas, qué tanto a él le conviene y si va a quedar quieto y va a recibir realmente el cambio que va a demandar el interior de Israel? No sabemos. Entonces sí son muchísimos factores complejos. Exacto. Que pueden influir en muchos cambios también. Ahora, Aboud, hablemos un poco del tema comercial, porque es uno de los puntos críticos también en esta guerra, que es el Estrecho de Hormuz, como tú lo has mencionado en varios de tus podcasts que ayer estaba escuchando. ¿Qué tan importante es? Explícanos rápidamente y por qué pues Irán y Israel obviamente están, y también Estados Unidos, procurando de que no se cierre. Es muy importante, pero no es lo que parece. No es un arma en manos de Irán, al contrario. Es un arma en contra de Irán. ¿En qué sentido? En que ahí ya sabemos el dato general que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial, pasa en este estrecho porque es prácticamente la totalidad o casi la totalidad de producción de todos los países del Golfo Árabe, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, todos esos países y gran parte también del gas natural del mundo, yo creo que también como el 25% del nivel mundial. Ahora, la pregunta es, Laura, ¿a dónde van estas cantidades? ¿No? O sea, es muy fácil decir, bueno, vamos a cerrar el estrecho, pero para saber a quién afecta, primero hay que preguntar a quién compra, ¿no? Pues en primer lugar es China. China es el mayor comprador de petróleo que pasa en el estrecho de Hormuz. India, luego Japón, luego Corea del Sur. Entonces, si hoy Irán cierra ese estrecho, primero afectará su economía, porque la totalidad de petróleo iraní sale de ahí, afectará la economía de quienes son supuestamente aliados. O sea, supuestamente China es aliada. Entonces, el efecto que podría recibir Estados Unidos es un efecto secundario que viene mucho después de los efectos primarios que van a recibir estos países. Ahora, Aboud, yo quiero mencionarte algo que no se ha mencionado mucho en los medios de comunicación, que es una ruta importante que acaba de abrir China con Irán, más bien, este tren de carga para unir este espacio tan importante donde obviamente digamos que quieren reducir costos, tiempo de transporte. ¿No sería un beneficio entonces para China más bien de que de cierta manera pues sean otros afectados y no ellos, porque ellos tienen una ruta importante por donde moverse? Habrá que ver también en términos de negocio qué tan factible es. Es decir, sabemos que normalmente se mueve el petróleo por barcos porque es la ruta más barata. Ahora, lo mismo que tú mencionaste, que también es probable, también hay otras rutas que se pueden favorecer por el cierre del estrecho de Hormuz, pero también favorecen ahí, en este caso, a Israel y a Estados Unidos. Daré un ejemplo. Tenemos el oleoducto en Arabia Saudita este a oeste, donde pasa aproximadamente 5.5 millones de barriles al día. Hay otro oleoducto de Abu Dhabi hasta Omán, y hay uno demasiado importante entre el Mar Rojo y Israel. Y el más importante, que no se ha hecho hasta el momento, no se ha hecho porque hubo mucha oposición de parte del anterior régimen en Siria, y eso sí puede dar la vuelta a toda la región, es un oleoducto desde Kuwait, desde el Golfo Árabe, a través de Jordania y Siria al mar Mediterráneo. Wow. Es la ruta más corta y esa podría afectar todo el movimiento a través del Golfo Árabe, a través del Mar Rojo, pero también uno se pregunta, bueno, si Irán se pone tan especial, pues eso beneficia que se impulse este proyecto hoy en día que no hay un gobierno opositor en Siria. Claro, exacto. Pues Aboud, esto digamos que es un tema que es muy extenso, que podríamos hablar horas y horas acerca de este conflicto que está pasando en Israel e Irán. Y pues nada, muchísimas gracias a ti por aclararnos, por dejarnos entender un poco de lo que está pasando en este conflicto que obviamente afecta de cierta manera a los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Aboud. Encantado, saludos. Y pues bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted no se vaya, ya regresamos con más información aquí en Noticias 24 Horas.
Gracias por seguir con nosotros. Y miren, una decisión de la Corte Suprema marca una victoria para la administración Trump. Ahora se podrán deportar inmigrantes a terceros países. Rubén Pereira nos tiene los detalles de esto y nos lo explica. Es considerada una victoria para el presidente Trump. La Corte Suprema del país dio luz verde a deportar rápidamente a inmigrantes convictos a terceros países, incluso si no tienen ninguna conexión previa con ellos. Esta decisión suspende una orden de un juez federal que protegía a los inmigrantes de ser enviados a lugares donde podrían enfrentar persecución, tortura o muerte. No hay ninguna duda que este fallo de la Corte Suprema es algo en contra de los inmigrantes y algo que va a exponer a muchos inmigrantes a situaciones que quizás sean más peligrosas de las razones que causaron que se huyeran de su propio país. La medida fue aprobada a pesar de que la jueza Sonia Sotomayor dijera que viola los derechos legales de los inmigrantes. Esto refuerza lo señalado previamente por el juez federal Brian Murphy, al decir que las personas en estos casos deberían tener al menos 10 días para presentar una reclamación. Hemos visto lo que pasó en el caso de Kilmar Abrego y tantas las otras personas de Venezuela que fueron deportados a El Salvador. Hay varios casos. También está el caso de un hombre gay de Guatemala que fue deportado a México, donde fue violado y secuestrado antes de ser reenviado a los Estados Unidos. Abogados de inmigración temen que la Corte Suprema siga aprobando medidas a favor de las controversiales ofensivas migratorias del gobierno actual. Es una indicación que tenemos una Corte Suprema que es muy favorable hacia el presidente cuando se trata de temas de migración y deportaciones masivas. Este presidente va a seguir teniendo nuevas herramientas. Algo que aumenta el temor de inmigrantes que no quieren regresar a sus países de origen o ser deportados a un país que ni siquiera conocen. Mi mayor temor es que pues vengan a mi trabajo y me lleven, me deporten a mi país, que estamos pasando mucha necesidad en mi país. Y pues la verdad, este país es un país de muchas oportunidades y me gustaría seguir estando aquí. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y miren, autoridades federales de inmigración detuvieron en las calles a un jardinero con más de 30 años viviendo en Estados Unidos y padre de 3 infantes de marina activos. Este caso, por supuesto, pues ha desatado gran indignación, como nos cuenta nuestro compañero Fernando Mejía. Él se pasó para allá y ahí ya lo estaban esperando otros agentes de aquel lado. Guillermo Villarreal es el gerente del restaurante en donde Narciso Barranco, de 43 años, trabajaba como jardinero y en donde los agentes de ICE comenzaron a seguirlo. Para mí actuaron muy mal porque no se identificaron ni nada, solamente empezaron a seguirlo y él con miedo se fue caminando. El sonido en el video es desgarrador, se escucha cómo Narciso grita desesperado y los agentes de forma violenta para someterlo lo golpean varias veces cuando está tirado en el suelo. La escena dura varios minutos de lo que pareciera exceso de fuerza para someter a una persona ante los gritos desesperados de la gente que lo dejaran en paz. Hey, leave him alone, bro. Las autoridades en redes sociales justificaron las acciones diciendo que Narciso atacó a los agentes con una máquina para cortar pasto y publicaron el video, pero según testigos eso no fue así. Y yo pienso que pensaron que los quería atacar porque traía su herramienta, pero nada que ver porque yo lo vi por aquí por la barda y no. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de políticos locales. Estoy muy molesta, dijo la alcaldesa de la ciudad de Santa Ana, en la forma que están tratando a la comunidad. Esos agentes no están para protegernos, sino para maltratarnos por órdenes del presidente, concluyó. La molestia de la comunidad se incrementa ya que Narciso es padre de 3 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y durante un tiempo donde está atacando nuestra raza y nuestros padres, y esta familia tiene 3 hijos que dedican su vida a servir a este país, lo que vemos es injusticia. Uno de sus hijos comentó que a su padre lo tienen detenido en un centro de detención en Santa Ana, está herido con un hombro dislocado. Guillermo me comentó que en la última semana las autoridades federales han estado en este estacionamiento por lo menos 3 veces llevándose gente. Aquí también se encuentra una tienda Home Depot, un lugar frecuentado por trabajadores inmigrantes en busca de trabajo. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y así nos vamos a otra breve pausa. No se vaya, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Y miren, una brutal ola de calor sigue azotando partes del medio oeste y la costa este de los Estados Unidos, donde podría, de hecho, batir récords el resto de la semana. Meteorólogos advierten que ciudades como Nueva York alcanzarán temperaturas récords en los próximos días. El lunes, de hecho, más de 100 personas sufrieron golpes de calor en graduaciones en Nueva Jersey, lo que obligó al alcalde a declarar estado de emergencia y a cancelar todas las actividades al aire libre. Expertos hacen un llamado a tomar precauciones para prevenir emergencias similares. So when we have these heat waves, we encourage people to, for one, limit your time outdoors as much as possible, because if you can stay inside, you should. If you have to be working outside, we encourage people to take frequent breaks, to wear clothing that is good at moisture wicking and is loose, so that your body can cool itself off, and to drink lots of water. That's one of the most important things. Ya lo escuchan ustedes, a hidratarse muy bien. Y con esta información nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Noticias 24 Horas. Gracias por acompañarme. Que siga pasando un feliz resto de día. Chao, chao.